Saludos, bienvenidos y bienvenidas a una nueva jornada en línea Agroconecta de la Oficina Virtual Agraria de Andalucía. En primer lugar, queremos agradecer tu participación en esta mañana en esta jornada Agroconecta. Hoy hablaremos de la agricultura andaluza ante el deterioro del suelo agrícola por la erosión. Y lo vamos a hacer de la mano de un referente con más de 30 años de investigación y de docencia en la Universidad de Córdoba. Adolfo Peñacevedo, muchísimas gracias. Bienvenido a la jornada Agroconecta. Hola, buenos días, gracias a vosotros, gracias a todo el equipo de Schul, a la oficina virtual agraria, gracias a los asistentes, un día complicado, estábamos todavía en agosto y bueno, espero que entre todos podamos construir un poco ese futuro. Gracias. Se trata del doctor Adolfo Peña Acevedo, doctor en Ingeniería Agronómica por la Universidad de Córdoba. Suma décadas como investigador y docente, director de la cátedra Data Agri y responsable del proyecto Citridata, espacio federado de datos, modelos, servicios de la cadena de valor de los cítricos en Andalucía. En clave andaluza y desde Córdoba, con proyección internacional, este referente es director adjunto de la Cátedra de Inteligencia Artificial y Agricultura, integrante del proyecto europeo AgriFood TEF e investigador principal en proyectos de agricultura regenerativa y frente a la erosión de los suelos agrícolas. Y de eso viene a hablarnos en esta jornada de los desafíos frente a la erosión del suelo agrícola. Por eso no le voy a robar más tiempo. Tiene la palabra nuestro ponente experto invitado, Adolfo Peña Acevedo. Adelante, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan Carlos. Bueno, gracias por la presentación, que es muchísimo menos de lo que parece. O sea, que aquí estamos trabajando, el que me conoce, los que nos conocen a la Universidad de Córdoba, los grupos que trabajamos aquí, pues simplemente, bueno, vamos avanzando, aprendiendo juntos y hoy venimos a hablar de un problema, como bien se anuncia en el seminario, que voy a compartir pantalla y por favor me indicáis si se ve completa la pantalla, si me escucháis bien y comenzaría. Vamos a hablar de la erosión y del reto que supone ese problema para el futuro de la agricultura andaluza, en clave andaluza, pero para aquellos territorios que no son solo exclusivos este problema de Andalucía, ¿vale? Que vean peligrar parte de sus cultivos, de su tierra, para suministrar alimentos y otros productos y servicios a la sociedad. Soy profesor en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes, como bien se ha dicho, y a lo largo de la ponencia voy a empezar ya, pues hablaré fundamentalmente de este proyecto Cárcava, un proyecto que se centra en los problemas erosivos más importantes de la comunidad autónoma andaluza, que está financiado por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía. Y quería empezar pues con una vista muy hacia atrás, unos 2400 años. Todos hemos oído hablar de Aristóteles, era y es un gran referente en la filosofía. Muchas de sus enseñanzas, de los treinta manuscritos, han llegado hasta nuestros tiempos, de los 200 o más que escribió. Y no solo filosofó, no solo hizo filosofía desde el punto de vista del ser humano, de la sociedad, de la política, sino que también bajó hasta el suelo, hasta la tierra. Y bueno, como buen discípulo de Platón y tirando un poco de las teorías que ya Empédocles en su momento pues formuló, pues he querido traer estos principios por los que, bueno, según Aristóteles, en su momento, insisto, hace muchos años, cuatro elementos son los que conformaban todas las sustancias, todas las materias que eran conocidas. Hay un quinto, fuera de lo que era el espacio sublunar terrícola en el que nos desempeñábamos, y era la tierra, el agua, el aire y el fuego, que los clasificaba por su pesadez y también por su temperatura. La tierra la describía como pesada y como caliente frente al agua, su homólogo pesado pero frío. Y me diréis, bueno, ¿y qué tiene todo esto que ver con lo que está pasando ahora en la agricultura andaluza y española y mundial? Bueno, pues tiene una teoría sobre el movimiento
que luego fue evidentemente muy superada por Copérnico, Galileo, Newton, etcétera, 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 ¿vale? Y que no está formulada en términos matemáticos ni físicos como lo entendemos hoy, pero que casi leo textualmente habla de que si cada cosa estuviera en orden, cada cosa estaría en su lugar natural. Y por supuesto allí se quedaría y permanecería para siempre. Y se hace una pregunta, ¿por qué algo que en orden estaría en su lugar natural querría abandonarlo? Y propone que solo sería posible ejerciendo una especie de violencia para que ese cuerpo se encontrara fuera de su lugar natural. Bueno, yo cuando he leído esto, lo tenía en la cabeza hace tiempo, y paso a esta diapositiva, pues me parece que es un claro ejemplo de cómo algo, si observan la foto, no está en su lugar. Ahí falta mucho suelo y ese suelo que tenía que estar naturalmente en el espacio que falta, eh, pues evidentemente no se ha movido por su propia voluntad. En ningún caso lo hubiera hecho por no ser biótico, pero eh, lo ha abandonado seguramente, y a eso nos vamos a dedicar porque han ocurrido algunos procesos externos, ajenos a su propia voluntad, insisto, eh, con violencia. Entiendan la violencia como algo que no ha sido, eh, digamos, consensuado, ni acordado, ni querido, en este caso por el suelo. Porque hablamos de suelo, no solo de tierra, con el concepto de algo inorgánico, absolutamente inorgánico, lo que era la tierra, la parte mineral solamente. Y hablamos del suelo hoy dedicado a la agricultura, pero que debería estar en el foco de muchos técnicos, muchos legisladores, muchos políticos, no solo del sector de la agricultura, porque es el soporte prácticamente de la vida. No es descaminado pensar en que esos cuatro elementos básicos forman parte de los fundamentos de lo que es la vida en la tierra y que más allá de la agricultura, conceptos que hoy están muy de moda, por ejemplo, como la retención del carbono, el tema del patrimonio cultural, la infraestructura, la regulación de las inundaciones, son temas que están de actualidad este año, el pasado, el otro, los últimos decenios, los últimos milenios. Hay un estudio muy interesante y lo he traído aquí porque es una radiografía bastante actualizada del estado de los suelos en Europa. He destacado en amarillo la gráfica de la derecha, según toda la base de datos que maneja el Centro Europeo de Datos para el Suelo, del Joint Research Center de la Unión Europea, donde trabajan con 19 indicadores. De esos 19 indicadores sobre la salud del suelo, fíjense que 5 hacen referencia a la erosión. Están en la gráfica de la izquierda arriba en azul. Y quiero hacer una pequeña advertencia. Si se fijan, hay unos umbrales, se ven pequeñitos debajo de cada indicador, por ejemplo en Water Erosion, y marca como umbral para considerar que por ese indicador un suelo no está sano, la pérdida de 2 toneladas hectáreas y año. Quiero que se queden con ese dato, de las 2 toneladas hectáreas año que la Comisión Europea, que este estudio eh, presenta como un umbral a partir del cual por ese indicador un suelo no está en las condiciones que debería estar. Porque son 19 indicadores que todos están evidentemente relacionados. Insisto, un estudio muy interesante donde no solo se habla de erosión, se habla de nutrición, de compactación, se habla de biodiversidad, se habla de secuestro de carbono. Entonces, para las personas que estén interesadas en profundizar en estos 19 indicadores, en la salud global del suelo, ahí he dejado la referencia, el enlace a la página donde lo pueden ver. A la derecha, teniendo en cuenta los 19 indicadores y a partir de superar los umbrales no admisibles de 8 de ellos, pues el sector, la agricultura, en un 89% en Europa, pues nuestros suelos no estarían sanos. Y así con los diferentes tipos de usos de suelo que están viendo ahí. Pero si nos vamos en concreto a la erosión, donde se distingue erosión por agua, por viento, por lógicamente la labranza y también por la recolección, alguno más que luego citaré, la cosa no es mucho mejor. Hombre, no es evidentemente tan generalizado porque son más indicadores y son más problemas los que atañen a los suelos europeos, españoles y andaluces, pero un 47,5% de los suelos europeos estarían superando ampliamente los umbrales
admisibles por erosión, por pérdida de suelo por este efecto. Dentro de ello quiero destacar también que si ven los 4 gráficos del mapa europeo a la izquierda, evidentemente water, es decir, la erosión por agua es la más importante y por eso centramos esta ponencia en esos procesos, aunque evidentemente todos ellos conjuntamente dan lugar a estos problemas. Ampliamos un poquito. Somos campeones en muchas cosas buenas en España, también en Andalucía, pero somos campeones en erosión. Oiga, es que somos peores, es que somos muy malos, es que no hacemos bien nuestro trabajo. Bueno, tenemos unas condiciones que son especiales y que facilitan de alguna manera que estos procesos pues tengan más incidencia que en otros territorios. Estamos en un clima mediterráneo, sobre todo en la parte interior, con una influencia atlántica pero mediterránea, con un clima que todos conocemos. De pronto tenemos un ciclo de 5 o 8 años de sequía y le siguen ciclos de 3 años de fuertes precipitaciones. Luego me referiré a ello y, por tanto, un clima, unas condiciones orográficas diversas, desde luego, porque no toda Andalucía es igual, que de alguna manera propician o son propicias esas condiciones para que, si no tenemos un poquito de cuidado, pase lo que puede estar pasando. Si nos centramos un poquito más en Andalucía, estos son aproximadamente los números. Me refería a que recordáramos las 2 toneladas/año que el estudio europeo plantea como umbral a partir del cual un suelo no es sano por erosión por agua. En este caso, fíjense que según este y otros estudios parecidos, hechos también en España, el 40% de la superficie de Andalucía presenta pérdidas superiores a 50 toneladas por hectárea/año, no a 5, a 50. Eso en el caso de la erosión en general, laminar, la que se ocurre a lo largo de la superficie, digamos, del suelo. Pero si nos vamos a las cárcavas, de las que vamos a hablar a continuación, esas pérdidas pueden llevar, en un solo año nos pueden llevar a 500 y hasta 600 toneladas por hectárea y año, lo que representa así, del tirón, lo digo sin anestesia, hasta 5 centímetros de suelo perdido de suelo en un solo año. Y no de cualquier tipo de suelo, porque como ya comentaba antes, aparecía en la diapositiva, fundamentalmente la campiña, fundamentalmente los cultivos de olivar y cereal, son donde se están dando estos valores que, insisto, en algunos sitios son tolerables, pero que en un porcentaje muy alto están afectados, como ponía antes en las varias diapositivas anteriores, por unas tasas que son inadmisibles. ¿Por qué proteger el suelo? Porque la pregunta, oiga, ¿pero esto es un problema o realmente son números y mapas de colores? Primero, porque el suelo es un recurso no renovable. Oiga, sí, en 1000 años, en 5000 años, en 10.000 años, podríamos tener en la mano un trozo de suelo agrícola, no un trozo de tierra. Ahí a la izquierda aparece una composición media de un suelo como lo entendemos, como una fracción que contiene no solo materia térrea, mineral, sino también poros con aire, con agua, tiene microorganismos, tiene una biodiversidad importante y tiene también materia orgánica. Es decir, estamos hablando de que la formación de un suelo a estos niveles pues se lleva muchos años. Por tanto, en una escala no solo generacional, de una generación, de 2 generaciones, sino en una escala casi geológica, el suelo no es un recurso renovable, es un recurso no renovable. Por tanto, perder suelo no es cualquier cosa. Perder suelo no es como perder una llave y volver a encontrarla. El suelo que se pierde, ese suelo no vuelve. Esto es un primer concepto que debe estar muy claro. Pero el segundo es que las tasas de pérdida por la erosión son muy importantes. Pongo esta foto y he hecho este montaje porque yo creo que se ve a simple vista, pero cuando se dice que hay fincas donde se han perdido 50 centímetros, 100 centímetros, 80 centímetros, muchos centímetros de suelo, no estamos hablando de ninguna exageración, no estamos exagerando en absoluto. Si ustedes se pasean por las olivares, por las campiñas andaluzas y por otros territorios, la erosión es más que evidente, es muy evidente. Por tanto, no es algo que podamos negar. Pero es que además
Pasa que, lo comentaba al principio de iniciar la ponencia, quizás es que no somos conscientes de lo que está pasando. Es verdad que los primeros síntomas algunas veces no se ven. Ustedes tendrían que pararse un poco en detalle y quizá que la imagen fuera un poco más nítida, esta u otra, para detectar algunos indicios ya de pérdidas de suelo. Al principio, bueno, pequeños regueros, algunos surcos, 20, 25 centímetros. Si es tierra de labor, se tapa con el paso de la maquinaria de un año para otro. Incluso en cultivo leñoso, pues también es posible más o menos disimularlo. Y bueno, se va tapando. Pero lo que estamos tapando es un síntoma, no estamos tapando el proceso. El proceso sigue y continúa. Continúa hasta que llega de un día para otro y prácticamente literal, de un día para otro, de una semana para otra, se convierte en esto perfectamente. No hay mucha distancia en el tiempo entre las imágenes anteriores y estas. Estas son fotografías, son tomadas por mí y son fotografías de Andalucía, de olivares andaluces, de cereales andaluces. Ahí estamos hablando de algo que ya prácticamente es irrecuperable. Ahí tendría que entrar una ingeniería civil, pues a nivel de infraestructuras como la que se puede usar para construir una presa o una autovía o un puente y que evidentemente no ha lugar y no procede esa inversión pues, se puede hacer aquí porque además, bueno, los kilómetros de Cárcava son impensables. ¿De qué se trata? De intentar evitar llegar a esto, evidentemente. Porque el que piense que con esas primeras imágenes donde uno no ve, donde uno no percibe, uno tapa un día un poquito, otro día pues hace como que no es importante, al final pasa esto. Las imágenes podrían ser infinitas. Claro, dice, bueno, vale, he perdido suelo, me queda otro. Total, que he perdido un 1%, un 2%, un 3% de la finca hoy. Bueno, no es solo eso. La finca se vuelve intransitable. Hay fincas partidas absolutamente por la mitad, donde hay que salir a carreteras para volver a entrar a la otra parte de la finca por otro sitio. Pero no solo se vuelven intransitables las fincas, también se produce la pérdida del propio cultivo. En caso de los árboles, bueno, van dentro, son cultivos perdidos, irrecuperables. También de productividad y fertilidad. Estamos perdiendo suelo no solo en profundidad, sino de la capa superficial, la más rica, esa que cuesta tantos miles de años formarse. Por tanto, no estamos hablando de un problema menor. Y claro, el problema es que una vez que los procesos erosivos empiezan, eh, incluso en esas primeras etapas donde no somos muy conscientes de que se nos viene un problema más importante encima, se empiezan a crear canales de flujo preferente. El agua siempre va a circular buscando la máxima pendiente, la vía más rápida. Y por tanto, esos canales poco a poco se van a ir marcando. Si yo tuviera que hacer una primera reflexión aquí, diría, oiga, si ves síntomas donde se están marcando canales de flujo preferente, esos canales están abriendo el camino para el ensanchamiento, el alargamiento, para un problema mayor que antes o después va a llegar. Solo se tienen que dar las condiciones adecuadas. Por tanto, este aspecto al que me refiero luego también me parece especialmente importante. Y efecto agua abajo, pues algo que debería preocupar mucho, insisto, no solo a los que nos dedicamos al sector agroalimentario, sino a la sociedad en general, que es está absolutamente al margen de este tipo de problemas. Hay otros, pues, bueno, que también importantísimos, como no, pero bueno, este es un problema que de alguna manera la sociedad no es consciente. No sé si nuestros políticos dedicados a sus cosas son conscientes. Me consta que los técnicos, que los profesionales sí somos conscientes de este tipo de problemas, pero que afectan no solo a la agricultura, afectan a la infraestructura, hace, bueno, pues, ríos, como hemos visto, pues que precisamente disminuyen sus secciones, su capacidad de circular agua, etcétera, 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 ante eventos extremos de lluvia o embalses absolutamente colmatados. Volvemos otra vez a lo mismo. No voy a hacer yo aquí un discurso sobre la rentabilidad o irrentabilidad de lo que nos gastamos con el dinero público, etcétera, etcétera. En fin, es una pena gastar una inversión enorme en una presa, en un embalse, que es una inversión bastante importante, para que quede en pocos años, como están viendo ahí, en algunos casos inutilizada y además deje de de cumplir con el servicio para el que se le supone. Preparé una presentación muy visual, pero me quería detener un poco aquí en algunos conceptos un poquito más técnicos. He intentado también hacerlo
para que vayamos directamente al grano. No me he querido meter en formulación matemática, en fundamentos físicos, pero creo que es algo que se entiende muy bien. Y quería insistir un poquito aquí, luego poder ir un poco más rápido, porque para los que me están escuchando, quería decirles que, bueno, al final hablaré de algunas cosas que estamos haciendo aquí, pero son muchas las cosas que se hacen y que son muy buenas, magníficas, que funcionan muy bien para trabajar contra estos problemas que hacen otros grupos particulares, agricultores, otros técnicos, algunas administraciones. Para mí lo importante no es tanto que yo les cuente qué es lo que hacemos nosotros o qué es lo que pueden estar haciendo otros, que también, sino ir a los fundamentos. Porque si se comprenden bien las condiciones que se dan para que ocurra lo que ocurre, cada uno de ustedes seguro, cada uno con sus herramientas, con su tecnología, con sus materiales, con sus fincas, con sus agricultores, con sus idiosincrasias, con su cultura, podrá adoptar una u otra medida. Y me explico. Primero, ayer llovió mucho. Bueno, a mí eso no me dice nada. ¿Cómo llovió? ¿Por qué? Porque cuando llueve, la lluvia total, el evento de lluvia completo, que está ahí representado por la línea azul gruesa que va bordeando toda la parte superior de la gráfica de precipitación, bueno, pues son pulsos que se van registrando, por ejemplo, horariamente, o cada 10 minutos, cada media hora me da igual. Bueno, si estuvo lloviendo todo el día a razón de 1 milímetro hora o medio milímetro hora, es como dicen, ¿no? Es como le gusta a los agricultores que llueva. ¿Por qué? Porque la intensidad de lluvia, milímetros hora, volumen partido por tiempo, es relativamente baja. Más baja, seguramente, que la tasa de infiltración, es decir, la velocidad a la que el agua puede entrar dentro del suelo. Por tanto, en esa primera etapa, en una etapa donde los eventos, los pulsos, la intensidad de lluvia sea pequeña, prácticamente todo puede infiltrar. Puede infiltrar, parte puede quedar interceptada por las copas de los árboles, por las cubiertas vegetales, si existen en el suelo, incluso pueden ir amortiguándose con piedras que pudiera haber o objetos que pudiera haber en la superficie del suelo. ¿Cuándo viene el problema? El problema viene cuando hay exceso de lluvia, es decir, cuando hay lluvia que no entra en el suelo. Si la lluvia no entra en el suelo, aunque seguirá entrando una parte, lo que llamamos infiltración, que luego irá percolando a capas inferiores en función del tipo de la composición del suelo que tengamos, por eso es tan importante conocer nuestro suelo, parte se infiltrará. El resto que no entra en el suelo, o bien porque la intensidad de lluvia, el pulso en ese momento es superior a la tasa de infiltración y por tanto no da tiempo a que todo el agua que está cayendo en ese momento sea recogida por el suelo, la infiltre, va a quedar en exceso. Abajo están viendo unas curvas de colores sobre tasas de infiltración para tipos de suelo. Las más bajas, las más próximas a cero, serían para suelos arcillosos, las más altas, que están en azul, para suelo arenoso. Es decir, cada tipo de suelo tiene una curva de infiltración distinta y va a permitir soportar menores o mayores intensidades de lluvia para ser infiltrada. Por tanto, muy importante conocer el tipo de suelo porque nos va a dar una idea de la capacidad que tiene nuestro suelo para acoger esos eventos de lluvia. ¿Por qué hablo de eventos intensos de lluvia? Bueno, eventos que provoquen un exceso de lluvia, porque insisto, puede haber lluvia, eventos de lluvia, de precipitación, que directamente todo va al suelo estupendamente, porque irá a las plantas, irá a los acuíferos, acabará en nuestros cauces, acabará en el mar, estupendo. Un ciclo del agua perfecto. Pero si hay exceso de lluvia, pueden pasar también dos cosas. Una, que sea sobre un terreno llano, con lo cual pues, podrá encharcarse el suelo, quedará ahí, parte se evaporará y con el tiempo el resto, cuando el suelo, el subsuelo vaya liberando poros hacia la percolación, hacia capas inferiores, pues admitiendo más agua hasta que finalmente el agua sea, en este caso, absorbida por el suelo. Pero si no es así, si hay pendiente, se produce lo que llamamos escorrentía. La escorrentía es el agua que circula pendiente aguas abajo cuando hay un exceso de lluvia que no ha sido infiltrado, básicamente. Y aquí es donde empiezan los procesos erosivos por agua. He querido insistir en esto por dos razones, o por varias razones que creo muy importantes. Primero, no
todos los eventos de lluvia provocan escorrentía y por tanto no todos van a provocar erosión. Segundo, depende del tipo de suelo que tengamos para que nuestra capacidad de infiltración sea mayor o menor. Dentro de los tipos de suelo, también de las medidas que adoptemos para mejorar la capacidad de infiltración de nuestro suelo, y ahora me referiré a ello, se jugará un papel muy importante. Por tanto, si atacamos, puesto que no tenemos el control sobre los eventos de lluvia, pero sí podemos actuar sobre nuestro suelo, si aumentamos la capacidad de infiltración, estamos dejando menos agua útil, menos agua en exceso para la escorrentía. Segundo o tercero, el agua, una vez que golpea en la superficie de la Tierra, se puede encontrar pues, muchos elementos. Decía, copas de árboles, un bosque frondoso, pues prácticamente el impacto directo sobre el suelo va a ser casi nulo. Sin embargo, en un cereal, en una plantación leñosa, con una distancia entre árboles y copas pequeñas, jóvenes, el impacto sobre el suelo va a ser importante. Y ahí empieza la erosión, con el desprendimiento, por salpicadura. Tiene que desprenderse el suelo. Por tanto, segundo factor sobre el suelo, cómo está la capacidad de infiltración de nuestro suelo. Segundo, factor sobre el que podemos influir, cómo podemos disminuir la agresividad del impacto de esa lluvia que está golpeando al suelo. Si golpea sobre un suelo directamente y que además está removido, ese suelo pendiente agua abajo va a circular, se va a ir con el agua. Si hay piedra, yo entiendo que para un cultivo arable extensivo, pues la piedra molesta, las piedras se quitan. ¿Cuántas fincas vemos con las empalizadas en la linde de todas las piedras que se han sacado? Pero a lo mejor en un leñoso no le veo tanto sentido a quitar de en medio de las calles piedras que están disminuyendo el efecto sobre el impacto directo sobre el suelo. Porque ahí empieza la erosión. Si no hay arranque de suelo, no se mueve el suelo. Puede ser por piedra, porque estén, pero puede ser por una cubierta vegetal que está evitando el impacto directo. La cubierta vegetal, como ahora veremos, tiene muchos beneficios, pero el primero es disminuir la agresividad, esa violencia de la que hablaba Arquímedes sobre el suelo. Porque una vez que el suelo, por salpicadura, sale de su sitio natural, y hago referencia a la primera diapositiva, empieza la erosión. La erosión laminar a lo largo de la ladera, de la superficie del terreno, pero se va concentrando. Una vez que una cantidad importante de agua se va concentrando por efecto de la pendiente en determinados puntos, esa velocidad y caudal de agua acumulado, área aguas arriba, resulta que va incidiendo con un efecto cortante sobre el suelo. Y empiezan a aparecer surcos, regueros, que acaban convirtiéndose más agua abajo en cárcava. Por tanto, este es un poco el proceso. El proceso, como ahora verán en la siguiente diapositiva, los primeros efectos importantes los vemos abajo, pero el proceso empieza arriba. Por tanto, otra reflexión. Si ustedes quieren proteger su finca, su suelo, su monte, su lo que sea, no empiecen mirando solo abajo. Abajo van a ver los efectos, pero desde luego el origen lo tenemos arriba, como bien he comentado. Porque al final acaba pasando esto. Flujo concentrado se va concentrando y empieza a romper la estructura del suelo con un efecto cortante para abrir un surco ya permanente, que a partir de los 50 centímetros aproximadamente consideramos una cárcava. ¿Permanente? ¿Irreversible? Oiga, pues no. A lo mejor en sus primeros estados puede ser reversible. Ahí llega un momento donde no. ¿Por qué? Porque la red de cárcava, esa cárcava que puede ser solamente un pequeño tramo en la parte baja de la finca, donde ya también hay depósitos, porque se va produciendo, como decía antes, esa parte ya llana, donde el agua y va, no va corriendo agua abajo, pero que sí que va trayendo sedimento que se va quedando luego ahí en la zona agua abajo más llana, pues esa cárcava que es un tramito abajo al principio va creciendo hacia arriba y hacia arriba y hacia arriba, porque al efecto cortante que hace que se inicie la cárcava se va produciendo este otro que es muy evidente en esta fotografía, que es el desplome de los taludes. Lo están viendo en la sección W1
I más uno, I más 2 en negro, azul, rojo que tienen abajo a la izquierda, como no se solo, según arriba, se va alargando la red de Cárcava, aguas arriba, sino que se van abriendo, se va ensanchando en anchura, perdón, cada uno de los tramos, no solo el principal, sino los demás. Fíjense una cosa muy curiosa que es un detalle sutil, pero me parece también importante. Si veis la figura de abajo del incremento de anchura de las cárcavas, desde VI hasta VI más 2, por ejemplo, en el tiempo, ¿vale? Verán que una vez formada la cárcava en profundidad, luego no suelen ahondar tanto. No suelen ahondar tanto así. Esa cárcava que están viendo ahí tiene capacidad para circular 10 o 20 o 30 veces el agua que pueda venir ya de arriba. El problema es que cuando se produce hasta un estrato del subsuelo un poco más duro, donde ya el efecto cortante, como decía antes, no es capaz de superar, ¿vale? La velocidad del caudal que trae el agua, la resistencia del suelo, el suelo resiste, bueno, pues ya se formó la cárcava. La cárcava en profundidad seguramente se estabilice, pero eso no debe de confiarnos, porque, insisto, el proceso natural es alargar hacia arriba la red de cárcava y ensancharse. Y no me estoy inventando nada, eso eran unos gráficos, pero estos son fincas que hemos estado monitorizando del 56 al 2013. Hombre, Adolfo, han pasado muchos años, sí, sí, pero es que en los últimos años, sobre todo en unos eventos bastante intensos que hubieron en 2010, 2011, 2012, bueno, los cambios fueron radicales. Y también, si observan en la imagen, en la parte inferior de la finca, el cambio de cultivo. Ahí tenemos un olivar, algunos un poco más antiguos, pero en la parte inferior una transformación seguramente de cereal a olivar, y como buscando las calles precisamente las cárcavas, la red de cárcavas se va alargando. Y también por el clima, el impacto del cambio del clima también es evidente. Vamos a ver, son números, esto es la estación de Córdoba Aeropuerto, aquí he puesto un trocito pues, del año 76 al año 18, podríamos coger prácticamente cualquier serie temporal. Oiga, las precipitaciones medias o mensuales que nos dice la prensa, que nos dicen los que nos hablan tanto de estas cosas, pues vuelvo a lo mismo. Para este problema, a mí no me dicen tanto. Sí, para la sequía, sí, para el suministro de agua a la población, para nuestros riegos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para hacer daño, son eventos intensos de cierta duración que provocan esos excesos de lluvia y esa agresividad, vuelvo a la violencia otra vez, contra el suelo, que hace que primero se desprenda y que después se vaya a otro lugar. Y en esta gráfica evidente, señalado en amarillo, naranja y roja, pues eventos de más de 50, de más de 60, de más de 80 litros en un solo día. Y además, normalmente va a coincidir con que eso no se ha producido en 24 horas, sino en un espacio de tiempo bastante más corto. Y siguiendo con la misma finca de antes, pues analizado con distintas imágenes aéreas, de la secuencia que tenemos de que disponemos, tanto desde el vuelo americano como antiguo, como del PENOA y de otros vuelos, pues como la densidad, el número de cárcavas pues en situaciones como las que le he enseñado, se ha ido dando. La pregunta es, ¿y podemos hacer algo? ¿Podemos hacer algo para, conociendo el problema, conociendo, entiendo de verdad cuáles son los procesos y lo que origina realmente esta pérdida, solo podemos hacer cosas? Pues pensamos que sí. Yo creo que estamos de acuerdo en que algo podemos hacer. Y centrado o partiendo de este proyecto Cárcava, que evidentemente, bueno, yo represento aquí a un grupo de investigación bastante amplio, el grupo de investigación AR127 de la Escuela de Agrónomo y Monte de Córdoba, de la Universidad de Córdoba, Hidrología Hidráulica Agrícola. Quiero hacer una referencia especial, no puede ser de otra manera, a Juan Vicente Giralde, que ha sido el responsable del grupo de investigación mucho tiempo, hasta su jubilación, y del que muchos de los que nos dedicamos a esto pues debemos lo poquito que podemos aportar en este sentido. Y no solo este proyecto, hay antecedentes como Innolivar, de compra pública innovadora. Ahí he querido, aunque sea un pantallazo, lo tendrán luego, que vean que intentamos acercarnos desde la universidad, desde la escuela, a la sociedad, a las empresas, al sector, a la OPA. Colaboramos con otras universidades, con empresas privadas, con empresas públicas, y no solo con Innolivar Compra Pública o grupos operativos como Hidrolivar Oleomitiga, sino con más recientemente, lo tienen abajo, varios proyectos, fundamentalmente los que trabajamos con datos, en el que en
todos ellos prácticamente hay alguna referencia, alguna actividad relacionada con el clima, relacionada con el suelo, la Cátedra Internacional de Agricultura, eh, de Inteligencia Artificial y Agricultura, la Universidad de Córdoba, el proyecto AgriFoodTech, como ya se ha citado, Citridata, más centrado en los cítricos de Andalucía, Andalucía Agrotech, IDH, y también el proyecto IVA. Simplemente los traigo aquí para que entienda, primero, que soy un simple representante del grupo de investigación, de una labor más amplia que se hace y que no se limita a un solo proyecto ni a una sola persona, sino a un conjunto, a un ecosistema completo de investigación e innovación en el que estamos integrados. Bueno, y ya por ir terminando esta última parte, esto es lo que solemos hacer cuando nos enfrentamos a un problema, y el planteamiento que hicimos en este y en otros proyectos. Primero, zonificar puntos críticos. Ya he dicho cuáles eran las claves: un poco agua arriba, la concentración de flujo, el tipo de suelo, mejorar la infiltración. Trabajar con la protección en esos primeros instantes del impacto del agua sobre el suelo, pero también el efecto de la cubierta vegetal para mejorar la capacidad de infiltración y muchos otros beneficios que tiene implantar cubiertas vegetales, donde las cárcavas todavía pueden ser corregidas o estabilizadas fundamentalmente en anchura para que no sigan desplomándose, para que no crezcan agua arriba, pues unos diques o albarradas, con en este caso unas piezas modulares, y todo esto usando tecnología, UAV, satélites, sensorizando para controlar y hacer un seguimiento de efectividad de las medidas y de valoración de su coste. Muy rápidamente he escogido una finca que tenemos muy cerca de Córdoba, en el término de Córdoba Fernán Núñez. Ahí tienen una nueva plantación con suelo desnudo. Hicimos el estudio correspondiente. Ya están viendo a la derecha la identificación de cárcavas que ya se han formado en la parte agua abajo, donde actualmente existe cereal, que es lo que existía en esta finca hasta que se transforma en olivar. Una finca pequeñita, pero que rápidamente aconsejamos y se prestó este proyecto al agricultor a proteger las calles con una cubierta vegetal que implantamos justamente en otoño pasado, justo antes de las lluvias de marzo que ahora verán. Las cubiertas vegetales en curvas de nivel lo que hacen es cortar esos flujos preferentes que decíamos antes, trabajar con autóctonas, con baja necesidad hídrica, que sean tapizantes, de ciclos cortos. Si no tenemos una cubierta vegetal espontánea y vamos a siembra, procurar que sean especies autosembrantes que puedan regerminar al año siguiente sin tener que volver a hacer ningún tipo de inversión, que no compita con la planta principal, el olivar en este caso, o que el coste de implantación sea limitado. En este caso que están viendo ahí, pues no se implantó en el 100% del suelo, sino en franja, en las calles, en curva de nivel preferentemente, optimizando así o reduciendo así el coste. Una mezcla de gramínea, leguminosa, curvitácea. No soy muy dado a hablar de especies porque cada finca, si está más degradada el tipo de suelo que tiene, si tiene ya un banco de semillas, los que son expertos o los técnicos que siguen esas fincas pues podrán elegir bien qué tipo de semillas incorporar, pero como decía, algunas que incorporen cobertura, otras nitrógeno, otras pueden incluso ser un buen método natural contra determinadas enfermedades, y simplemente ponía aquí algunos ejemplitos que nosotros hemos venido utilizando. Respecto a la albarrada, bueno, pues son diques. En este caso lo que hicimos fue, y este que presento aquí es desarrollado junto con Agresta, Silvestre y Vialga en el proyecto Inolivar, pues son piezas modulares de bajo coste y de bajo peso, de manera que se pueden colocar manualmente, no hace falta poner obra, y la idea es simplemente frenar, pero dejando pasar el agua. Es muy importante, y aprovecho esta imagen para decir que, uno, un aliviadero, queremos parar el suelo, pero no el agua tiene que seguir circulando. Dos, hay que anclar bien cualquier tipo de estructura, sea con estas piezas o con otros sistemas que ustedes quieran utilizar a los taludes, porque si no pasa lo que pasa muchas veces, que es que esa estructura se la lleva cuando viene un caudal especialmente importante. También hay algunas imágenes que podrán ver en la presentación cuando se cuelgue con más detenimiento de cómo se implanta de una manera relativamente sencilla y cómo sería todo el proceso de seguimiento de esto. En este pequeño vídeo pueden ver la actuación y creo que son apenas unos segundos. Van a ver el grave problema que tiene esta finca, que estamos intentando corregir, las medidas
de forma integral, tanto de cubierta como de albarrada en el punto que consideramos más importante, también en un proyecto de investigación. Dejamos otros puntos sin tratar precisamente para ver y hacer un seguimiento de las diferencias y de la efectividad de las medidas y que en general ha dado buenos resultados. Este es el final del vídeo que, bueno, realmente estremece bastante ver cuáles son las consecuencias de no trabajar contra estos problemas. A la derecha están viendo que solo con el evento de marzo, que realmente fueron importantes, marzo-abril de esta primavera, en toda España, también aquí en Andalucía, en Córdoba, donde está esta finca, pues el relleno de la estructura fue casi completo, insisto, con un solo mes de un solo año, pues hemos conseguido frenar eso y por tanto frenar ese crecimiento que decimos arriba. En la foto que aparece ahora a la izquierda ven, bueno, tras un año, 2 años, como no solo retenemos el suelo, sino que con un pequeño semillado, incluso de forma espontánea, se convierte en una pequeña isla de biodiversidad. Estamos favoreciendo los insectos, polinización, la contención de materia orgánica, etcétera, etcétera, etcétera. Y arriba unas pequeñas imágenes tridimensionales del seguimiento que hacemos con LiDAR. Estamos sensorizando para tener datos en tiempo real. Es muy importante ver cómo evoluciona la humedad y cómo evoluciona toda la topografía de todas las actuaciones que estamos haciendo. Evidentemente con vuelos donde podemos aplicar también la teledetección o algunos índices de vegetación como NDVI para diferenciar cómo funciona una finca que tiene olivos tradicionales, que tiene olivos nuevos, que tiene cubierta, que no tiene cubierta. Me quedan creo que 3 diapositivas y termino y pido perdón por la extensión. Primero, estamos trabajando, avanzando con el carbono. Una consecuencia importante de la erosión es que todo el esfuerzo que hacemos en almacenar carbono con un montón de prácticas que son muy interesantes, bueno, lo estamos perdiendo cuando perdemos el suelo. Se va el suelo, no tenemos nada, no tenemos soporte para el cultivo, pero también todo ese esfuerzo del que se está hablando hoy día, de secuestro de carbono para ayudar a mitigar desde la agricultura el cambio climático lo estamos perdiendo. Estamos ajustando para desarrollar un mapa completo de Andalucía sobre carbono orgánico actual a partir de algunas variables con datos abiertos, tanto de teledetección como datos de cobertura, suelo, uso de suelo, etcétera, etcétera. Y casi termino con esto y la despedida. Ponía este mapa al principio. Ahí tienen algunos números. Resumen. Actualmente en Andalucía, solo entre olivar y cereal, estamos perdiendo 20 millones de metros cúbicos de suelo aproximadamente. ¿Vale? He tenido que pasar las toneladas a volumen con una densidad aparente en media, lo que equivale aproximadamente también a 110 estadios olímpicos de la Cartuja. Bueno, pues a un estadio olímpico, para que se hagan una idea. Parece que cuando lo vemos referido a algo que en la mente podemos asociarlo a una cantidad importante, igual nos hacemos idea de lo que está pasando. Desgraciadamente, hasta la fecha, bueno, las tasas por tonelada hectárea al año han seguido creciendo, el olivar va ganando sitio al cereal, el olivar presenta unas tasas más importantes, medias, insisto, en Andalucía que el cereal y por tanto la tendencia actual es a perder cada año más suelo. Y termino, bueno, pues simplemente por hacer un recuerdo a los tristes acontecimientos de estas semanas pasadas, que, bueno, con esta fotografía aquí, pues pueden imaginar bueno, que todo lo que puede favorecer la erosión que contaba en aquella diapositiva donde explicaba los procesos y los principios que dan lugar a ella, pues tiene pues todos los ingredientes, tiene pendiente, tiene un suelo desnudo, tiene un suelo que está actualmente absolutamente desprotegido, sin ninguna estructura física y química que se ve muy alterada por la temperatura que es sometida al suelo y simplemente hacer un recordatorio a personas que quizás lo más importante también en estos casos que han perdido la vida apagando estos incendios. Dejaba una pregunta ahí que la dejo para la reflexión de los que están escuchando. Si con esto que hemos estado comentando durante este rato, pues se le ocurre alguna cosa aplicando esos principios que decía inicialmente. Y nada más, agradecer, pedir perdón porque me he pasado un poquito de tiempo y insisto, agradecer mucho la atención. Espero que haya resultado de alguna utilidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Adolfo Peña Acevedo. Muy interesante el tema que hemos abordado, la erosión del suelo agrícola, un problema para que surgen también iniciativas para tratar de solventarlo, para tratar de reducir el impacto que tiene
en la agricultura y por tanto en nuestra comunidad, en el conjunto de la sociedad. Ahora vamos a pasar la pelota al tejado de las personas que están siguiendo esta jornada Agroconecta en línea y ya tenemos por aquí alguna pregunta. ¿Cuántos años llevamos con esa situación de erosión y de pérdida de suelo agrario? Y el tipo de cultivo tradicional sin cobertura vegetal durante gran parte del año, llevamos ya unas cuantas décadas, ¿no? Sí, bueno, gracias por la pregunta, Philip. Seguramente el agravamiento del problema aquí, bueno, años 60, años 70 del siglo pasado, la mecanización, lógicamente, y se intensifica la agricultura, no solo por la maquinaria, también por los químicos, etcétera, etcétera, y una agricultura más intensiva que favorece algunos de esos efectos que decíamos. Es decir, si estoy moviendo el suelo y vienen lluvias, evidentemente ese suelo va a estar arrastrándose. No ha habido tradición, es un tema cultural. El sector de la agricultura es así, es muy tradicional, muy de la cultura. Evidentemente, los agricultores tienen un gran conocimiento de todo el ecosistema, no solo del cultivo, también del suelo. Pero bueno, culturalmente no era algo extendido el usar cubierta, el proteger el suelo. Claro, cuando había menos mecanización, seguramente el problema era menor. Pero también aquí en concreto, y esto lo tenemos muy identificado, eh, durante o desde esas décadas de los 70 80 del siglo pasado hasta el 2010, 2011 de este siglo, es verdad que hubieron eventos importantes de lluvia que dieron lugar a lluvias intensas que provocaron efectos cortantes muy importantes, pero no tanto como hay. Hay una diferencia. O sea, hay agricultores que te dicen, mira, yo esto lo he conocido de pequeño, tengo 70 años, yo hace 70 años o 60 años venía aquí con mi padre y esta cárcava no estaba. Esos fuertes eventos de 2010-2011, que ahora se están repitiendo cada vez con más frecuencia, provocaron, por lo menos a nivel de cárcavas, todo esto. Las cubiertas tienen, culturalmente hay cierta barrera, pero también tiene un coste y tiene un manejo. Y ese manejo hay también que aprenderlo. Es decir, hay que implantarla y es que hay que quitarla a tiempo. El tiempo justo para que hagan su efecto, pero no compitan con el cultivo principal. Creo que se avanzó bastante. Los ecoregímenes de la última reforma de la PAC parece que han tenido un efecto muy positivo. Había quien ya venía implantándolos, pero no sé si me decían que aproximadamente un 40, 60, no, sé que la horquilla es grande, pero es que no lo recuerdo bien según los últimos datos de la PAC, no sé si son exactamente públicos, de los cultivos leñosos en Andalucía, la aceptación y el uso de las cubiertas vegetales, digo, registradas y monitorizadas por los ecoregímenes ha sido muy, muy importante. Comparten también, Adolfo, una experiencia, un caso concreto desde la campiña norte de Jaén, municipios como Porcuna, Arjonilla, Arjona, que llevan años extendiéndose el uso de las pozas en el suelo para la retención de agua en parcelas con más o menos pendiente, pozas y cubierta por picado de poda principalmente, y después de muchos años sin labrar y utilizando este sistema, se puede decir que funciona y que se consigue la retención y percolación del agua en la zona próxima a la poza y por consecuencia al olivo. Se utiliza en prácticamente todo tipo de suelos. Totalmente, vamos, es una práctica, ya decía al principio que no era tan importante lo que yo contara como que teniendo en cuenta cuáles son los procesos que detonan el problema, pues este tipo de medidas que se vienen utilizando en muchos sitios desde hace tiempo, pues son muy efectivas. Claro, donde el suelo es más arenoso, francoarenoso, limoso, eh, tiene una capacidad de infiltración relativamente buena, con lo cual, si lo ayudas con pozas y evidentemente protegiendo del impacto de la lluvia el suelo, bien con una cubierta, decía antes, una cubierta viva, también puede ser una cubierta inerte, restos de poda que se dejen incorporados, pues la medida es magnífica porque estoy, uno, frenando o disminuyendo la agresividad del impacto de las salpicaduras del arranque del agua, dos, estoy mejorando la capacidad de infiltración del suelo y por tanto estoy dejando menos agua en exceso para que haga su trabajo, ¿vale? En este caso su mal trabajo. Nos preguntaban también qué tipo de cubiertas vegetales autóctonas se están trabajando en estos casos. Bueno, aquí hay controversia fundamentalmente por el coste. Como decía antes,
independientemente de la especie, lo que mejor está funcionando es una mezcla de una gramínea, una leguminosa, una cucurbitácea, por lo que decía antes, una gramínea que da una cobertura interesante, una leguminosa que además tiene un ciclo corto, puede tener un ciclo corto y aporta nitrógeno al suelo. No he hablado de los problemas nutricionales de nuestro suelo, pero tenemos problemas con el nitrógeno, tenemos problemas con el fósforo, además de con la materia orgánica, con el carbono. Y una cucurbitácea que también puede favorecer algún efecto natural contra algunas enfermedades. Por tanto, cualquiera en esa mezcla de esas tres líneas que se maneje en la zona es lo suyo. Cualquier cosa que no sea autóctona, pues puede fracasar, puede no agarrar, no va seguramente a autogerminar porque no va a estar adaptada. Por tanto, yo le diría a esa pregunta que según la zona, pues esa gramínea, esa leguminosa, esas curvitáceas que mejor se den ahí, una mezcla, no mucho más, ¿vale? Porque al final, cuando se usan muchas especies, lo que nos ha pasado es que prácticamente como vayas a 10, a una mezcla de 10-15, pues resulta que hay 10 que son perdidas, porque hay 5, sabéis que, bueno, van a competir entre ellas y lógicamente van a ganar las más fuertes. Entonces, muchas veces no tiene sentido el dinero tirado, perdido. También en algunos casos se aconseja tratamientos pregerminativos, ¿vale? Sobre todo en suelos degradados o donde es más difícil el arraigo de la cubierta, hacer una... Hay empresas como Semillas Cantueso, como Silvestri, que pueden también facilitar semillas que están pretratadas para pregerminadas de alguna manera, ¿vale? Otra inquietud que nos han planteado es si gracias a esos estudios, a esos datos que manejan y al histórico, han percibido o han observado si la intensidad de las lluvias ha aumentado o es más el impacto del cambio de uso de suelo y la intensificación de las labores agrícolas la que ha condicionado esa mayor erosión del suelo agrario. Bueno, puede que sea un poco repetitivo, pero vuelvo un poco a los fundamentos, ¿vale? Son las dos cosas, evidentemente. Es decir, por una parte, algo que de forma local, en nuestro trabajo diario, nosotros no podemos controlar, que es cómo llueve, ¿vale? ¿Cuándo y cuánto? Eso, bueno, evidentemente está todo el, eh, el ecosistema y los lobbies y todos los grupos importantísimos de investigación a nivel mundial trabajando en cambio climático, que, que como mucho lo que podemos es analizar lo que está pasando y a nivel global se nos escapa, a nivel seguramente de técnico que gestiona una finca agrícola, cómo nosotros podemos influir en eso. Somos receptores de. Y en esa recesión, como decía antes, y me refiero a la cuenca mediterránea y me refiero al Valle del Guadalquivir andaluz, evidentemente, con las condiciones actuales, si no se corrige como creo que ya se está avanzando bastante en el uso de las cubiertas vegetales, con suelos desnudos, en cultivos en pendientes, porque cada vez hemos ido cultivando más en pendientes, y con una, primer factor, segundo factor, una intensidad de lluvia, insisto, no es que llueva más o llueva menos, es que llueve distinto. Es decir, que esos periodos de sequía de los que hablamos, que son reales, también hay que sumarle eventos muy importantes de lluvia. Muy importantes me refiero a 30 litros en una hora, a 30 litros en 2 horas, a 30 litros en 3 horas o a 50 litros en 6 horas. ¿Por qué? Porque agotamos la capacidad de infiltración del suelo. Es decir, la lluvia continuada muy intensa con mucho volumen es lo que hace que se sature el suelo, que por tanto, como no tiene más capacidad de infiltración en ese momento, hay mucho agua, hay mucha cantidad de agua que escurre. Por tanto, yo diría que son las dos cosas. Ya he dicho que aquí, tanto en lluvia anual, superamos los 1000 litros metro cuadrado en una zona donde yo creo que ahora mismo la media de los últimos 30 40 años no llegamos a 500, superamos, duplicamos en el año 2010, 2011 esas medias. Con unos eventos importantes. Recuerdo, si no recuerdo mal, diciembre, primeros días de diciembre de 2010, superamos 200 litros en 3 días. 200 litros en 3 días, cuando hicimos aquel estudio, era la quinta lluvia de los últimos 30 años en 3 días consecutivos más importante. Por tanto, eso se viene repitiendo. Puede que llueva menos, puede que algunos años llueva más, pero lo importante es que
se repiten lluvias de más de 50 litros al día, que normalmente digo se concentran en horas, que son las que realmente provocan el problema. Por lo menos en esta zona, insisto, no sabría decir en Finlandia. Yo creo que hay que, en este caso, además de, digamos, los conceptos, la teoría general, que puede ser aceptada, creo que ir a lo local. O sea, en cada sitio, Andalucía es muy diversa. Tenemos desde el desierto hasta el punto que más llueve de España, que es Grazalema. Es decir, que hablar de forma general es complicado, pero en el Valle de Guadalquivir, esa gráfica que puse antes de clima, es de Córdoba Aeropuerto, por tanto estamos en el centro del valle y podría ser una buena referencia. Nos llegan más preguntas, doctor. Por ejemplo, se interesan en saber si los 20 millones de metros cúbicos de suelos perdidos mencionados posiblemente representan una cantidad de CO2 mayor a la del CO2 aportado por la quema de vegetación en los terribles incendios forestales acaecidos. ¿Podría valorizarse ese CO2 perdido en los suelos y compensar a los agricultores por las medidas adoptadas para el control de la erosión? Pues en este caso, Oscar tiene toda la razón. En este caso concreto, los incendios en Andalucía, gracias a Dios, de este año han sido pocos. Desafortunadamente, como todos saben, Extremadura, Castilla y León y Galicia se han llevado este año la peor parte. Se habla de que estamos cerca de llegar a esos 437.000 hectáreas del año 94. En aquel año, si miran los archivos, pues no fue en esta zona, fue justamente en el Levante, en Valencia, en Murcia, Cataluña, parte de Castilla-La Mancha. Bueno, las condiciones se dieron allí. Pero en Andalucía ha sido poco. Este año, evidentemente, se ha perdido más CO2 en los suelos que en los incendios en Andalucía, insisto. A nivel global, de país, de Europa, pues puede ser que también hagan el número. Más o menos hay un cálculo de la biomasa, o sea, el carbono retenido, no ya digo por el suelo, simplemente por la vegetación arbórea. Cuando estamos hablando de bosque, es muy importante ese carbono, ese CO2 retenido, y toda esa desaparición de esa biomasa, pues son muchas toneladas de CO2 emitido. Lleva absolutamente toda la razón. ¿Cómo valorizarse? Bueno, saben que actualmente hay un mercado voluntario de carbono donde la Unión Europea, para Europa, lógicamente, está desarrollando los reglamentos y los protocolos para, eh, para desplegar el mercado obligatorio de carbono en suelo agrícola y además en algunos casos puede que sectorialmente, que haya un reglamento específico, unas condiciones específicas para olivar. Y evidentemente dentro de eso, como bien señala o deja intuir Oscar en su pregunta, digamos, el pago por las toneladas secuestradas se hará siempre y cuando se mantenga durante un tiempo mínimo, al menos las previsiones son eso, mantener al menos 5 años, por lo menos las condiciones de secuestro de carbono. Y por eso no he querido insistir mucho en este aspecto, en esta exposición. He ido más a términos generales, pero evidentemente yo siempre digo, he hecho algún comentario, oiga, ¿qué carbono vamos a secuestrar si no tenemos suelo? ¿Qué carbono vamos a secuestrar? ¿O qué sentido tiene secuestrar carbono si luego lo vamos a perder? Me parece tan importante secuestrarlo como mantenerlo, independientemente del mercado de carbono, independientemente de que nos paguen por ello. Pero evidentemente las primeras capas que se pierden con la erosión son aquellas donde hemos secuestrado el carbono, eso es indudable. Muy bien, pues tenemos otras preguntas, como por ejemplo, ¿qué otros cultivos se encuentran en riesgo de erosión, además de los olivares y cereales? Bueno, pues aquí fundamentalmente estos, sobre todo en secano, y porque se trabajan en pendiente. El olivar, el olivo es primero, es parte de nuestra cultura, es un árbol, perdón, milenario, se adapta muy bien a, diría, casi clima extremo, tan variantes como estos que estamos diciendo aquí, unos años de sequía, el olivo aguanta, unos años de inundaciones, se encharcan, el olivo aguanta, produce más, produce menos, evidentemente, eso es eh, inevitable y por eso ha sido utilizado ampliamente en zonas probablemente poco propicias para la agricultura, donde otros cultivos no habrían sobrevivido. ¿Qué pasa en terrenos llanos? ¿Qué pasa donde puedo manejar de alguna manera la humedad del suelo? Otro factor muy importante también de cara a todo esto. Eh, con riego.
pues que evidentemente los problemas son menores. No diré que no hay problemas en cítricos, que los hay, pero en menor medida, o en zonas llanas donde se esté trabajando con cultivos subtropicales. Desde luego, diré, por citar algo, cultivos subtropicales en fuertes pendientes como los de Málaga, pues seguramente si no están sufriendo problemas ya, pues los van a ver venir, a no ser que hagan un buen manejo de cubierta, aunque manejen el riego, pero se están poniendo en zonas con fuertes pendientes también, y la pendiente es la que favorece en última medida como factor muy importante la producción de esto. Y preguntan también, algunos casos y problemas de erosión son debidos a la preparación del suelo para la implementación de nuevos cultivos, olivar, almendro, superintensivo, y posteriormente preguntan cómo afecta a la petición de los créditos de carbono. Ese es el planteamiento que hacen aquí. No sabemos si habéis logrado constatar también que eso es así Sí, o... efectivamente, vamos a ver. Si el superintensivo, lo más normal, aunque como está funcionando desde el punto de vista de la productividad y de la rentabilidad, superintensivo en olivar, en almendro, en pistacho, eh, se da en suelos llanos, como decía antes, se remueve el suelo para preparar el cultivo, el suelo se ha movido, evidentemente, pero al ser llano, probablemente el suelo quede ahí. Lo que sí es cierto es que el carbono, lógicamente, al remover el suelo, al entrar en contacto el carbono orgánico secuestrado en el subsuelo, debajo del suelo, al ponerlo en contacto con el aire se oxida, se volatiliza y se pierde. Eso es evidente. Es decir, las dos cosas. Una, el carbono, una vez que removemos el suelo, pues en contacto con el oxígeno, pues, se pierde. Y dos, si esa preparación se da en suelo llano, se disgrega el suelo para la preparación, pero luego el suelo, si es llano, normalmente tendrá menos riesgo de ser trasladado a otro sitio por efecto del agua, como decíamos al principio. Ah, bueno, que era un comentario, pues total. Bueno, pues sí, pues de acuerdo. Totalmente, totalmente. De acuerdo, Pues Marco. Con eso nos quedamos, doctor Adolfo Peña Acevedo, de la Universidad de Córdoba, una institución en esta materia frente a la erosión y el manejo del suelo agrícola. Muchísimas gracias por ser parte del ciclo Agroconecta de la Oficina Virtual Agraria. Gracias a vosotros, me despido, gracias a todos los asistentes y enhorabuena por la iniciativa. Muchas gracias. Antes de culminar esta jornada, vamos con nuestros recordatorios. En primer lugar, que la Oficina Virtual Agraria de Andalucía se encuentra abierta y accesible en cualquier lugar, desde cualquier ordenador o dispositivo móvil conectado a Internet, y también en los canales sociales, en la red social X, en Facebook y a través de YouTube, donde al término de esta jornada podrán encontrar un completo repositorio con cada una de las jornadas de este ciclo Agroconecta. Que tengan una buena jornada. Hasta la siguiente.